Vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también me gustaría nuevamente saludar a todos los hermanos que tienen la oportunidad de estar conectados en esta noche y agradecerles también por la gentileza de acompañarnos, como así también agradecer a aquellos hermanos que tienen la oportunidad de escribirme al email haciendo algunas preguntas o incluso también dando ánimo para continuar adelante con este ministerio. Nos sentimos muy agradecidos por todo eso. De inmediato vamos a continuar con esta serie que se denomina Iglesia y Sociedad, y el día de hoy vamos a tratar acerca de la relación de evangelismo que la Iglesia tiene con la sociedad. Vamos a de inmediato dar lectura a la palabra del Señor en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 al 18, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Vamos a orar a Dios para que su Santo Espíritu nos dirija en esta noche. Bendito Dios, te agradecemos en primer lugar por esta preciosa palabra que proviene de tu boca. Señor amado, tú inspiraste esta palabra, Dios mío, para que quedara registrada para nosotros en este día. Yo te pido, Padre amado, que por favor tú ahora nos ayudes a meditar en esta palabra, en este pasaje tan maravilloso, tan precioso. Y yo te ruego que sea tu Santo Espíritu quien nos vaya dirigiendo, quien vaya, Señor amado, despertando ese interés en cada uno de los oyentes por conocer más y más de tu palabra. Dios mío, pon en mí también aquellas palabras que son necesarias para ir hilvanando, Dios mío, este mensaje. Y yo te pido también que en mis hermanos tú abras los ojos de su entendimiento a fin de que ellos puedan comprender esta palabra. Utilízame, Señor amado, solamente como un portavoz, Dios mío, pero que sea tu Santo Espíritu quien vaya exhortando en cada corazón y vaya trayendo estas preguntas que nos hacen meditar en tu hermosísima palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, este es un pasaje muy, pero muy conocido, ¿ya? Es un pasaje que nos habla acerca de la comisión del Señor para predicar el Evangelio. Y esta es una comisión que el Señor entrega a todos sus discípulos, a todos los creyentes, ¿no es cierto?, que van tras sus pisadas como discípulos. Y aquí dice, ¿no es cierto?, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y la manera como se conjugan estas palabras ir y predicar, estos verbos, es de una manera
imperativa, lo cual significa que es una orden, ¿ya? No es algo opcional, es algo que nosotros debemos hacer. Pero este versículo bíblico, esta comisión o esta parte de la comisión nos muestra solamente un lado de la moneda. La otra cara de la moneda se encuentra declarada en el libro de Mateo, en el capítulo 28, y de inmediato vamos a dar lectura a ese pasaje, capítulo 28, versículos 18 al 19. Leemos a continuación lo siguiente, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya? Siempre es bueno revisar estas dos declaraciones del Señor cuando Él entrega esta ordenanza a sus discípulos, porque estas dos son complementarias, ¿ya? Y a veces nos quedamos solamente con una parte y podríamos malinterpretar lo que el Señor nos entrega como orden en la Gran Comisión, ¿ya? La orden es ir y predicar el Evangelio, pero también Mateo complementa con la idea de hacer discípulos, ¿ya? Entonces, hemos estado viendo la relación que existe entre la iglesia y la sociedad. Y hemos dicho que existe una relación de influencia, ¿ya? Porque la iglesia y cada creyente debe mostrar a Jesús, ¿ya? Debe mostrar a Jesús. Como sal, cuando la palabra del Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, cuando dice que somos la luz del mundo, se está refiriendo que solamente siendo cristianos debiera haber una relación de influencia en la sociedad. Y eso se logra mostrando al Señor Jesucristo. En el libro de Juan también se entrega otra ordenanza, ¿ya? Que muchas veces no se considera mucho, ¿no es cierto? Pero es importante que nosotros también la mantengamos en nuestra mente, ¿ya? En el capítulo 20, versículo 21, dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y mire lo que les dice acá: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ya? Esa es una ordenanza que el Señor entrega, ¿ya?, a sus discípulos. Y luego dice, ¿no es cierto?, que sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, ¿ya? Pero ¿por qué este pasaje es importante? Porque, como hemos dicho, hay una relación de influencia, lo que significa que nosotros debemos mostrar a Jesús, al igual como el Padre envió a Jesucristo para que explicara quién era Él, quién es Dios, ¿ya? Y fue Jesucristo, ¿no es cierto?, que comienza a explicar a sus discípulos que ese Dios es un Padre, ¿ya? Y hay algunos pasajes bien hermosos que están en San Juan, en el capítulo 14, versículo 9, por ejemplo. Hay un pasaje bien bonito que dice que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿ya? Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿Se da cuenta? Cuando la gente veía a Jesús, veía al Padre, porque la misión del Señor Jesucristo fue venir a mostrar quién era el Padre, ¿ya? Y hay otro pasaje en el mismo libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 45, que dice:
y el que me ve, ve al que me envió. ¿Ya? O sea, el Señor Jesús proyectaba la imagen del Padre. Y Él ahora nos dice, así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. ¿A qué? A proyectar la imagen de Jesús. Y proyectando la imagen de Jesús es que la iglesia tiene esta relación de influencia con la sociedad. Todos nosotros quienes componemos la iglesia, solamente proyectando la imagen de Jesús, debiéramos ser capaces de influir en la sociedad. Dijimos también que existe una relación de servicio, ¿ya? Y esta relación de servicio tiene que ver con obras para ayudar, ¿ya?, a todos en las necesidades físicas. A todos, ¿ya? Sin excepción, pero por supuesto hay un orden de prioridades, ¿ya? La familia primero, ¿no es cierto? Luego los hermanos que están dentro de la comunidad de la iglesia, pero también a la sociedad, mis hermanos, ¿ya? Tenemos que ayudar. Esa es la relación de servicio con la sociedad. Y eso ya lo explicamos nosotros, ¿no es cierto?, en los domingos pasados. Entonces ahora vamos a ver la relación de evangelismo que existe en relación a la sociedad. Lo primero, mis hermanos, que tenemos que mirar es qué es evangelismo, ¿ya? Porque muchas veces este concepto o esta idea se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, hoy día se habla mucho de misiones. Y cuando se habla de misiones, lamentablemente la idea de evangelismo es parte de una misión, ¿ya? Una misión es hacer un número de acciones, incluidas la acción de servir y la acción de evangelizar, ¿ya? Pero una misión es mucho más que servir y evangelizar, ¿ya? Tampoco evangelismo no es una cruzada. Muchas veces esto se ha confundido cuando en el pasado, por ejemplo, muchos evangelistas iban a ciertos lugares y llenaban, ¿no es cierto?, estadios, llenaban plazas, y se hablaba de evangelismo, ya de que eso era un evangelismo. Por supuesto, esas son cruzadas en las que se predica el evangelio, pero eso no es exactamente lo que es evangelismo. Entonces es bueno que nosotros volvamos a retomar el significado de la palabra evangelismo, ¿ya? Y evangelismo tiene que ver con palabras para ayudar a todos en las necesidades del alma. Porque los seres humanos no solamente tenemos necesidades físicas, sino que también tenemos necesidades espirituales. Entonces nosotros como iglesia del Señor tenemos que ayudar a nuestro prójimo en obras que van a ayudar en las necesidades físicas, pero también tenemos que transmitir palabras a nuestro prójimo que les ayuden en sus necesidades espirituales o necesidades del alma, ¿ya? Entonces, la iglesia fue establecida, mis hermanos, para decir la verdad a la sociedad. Por eso que en una parte Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿ya? Ahora, cuando hablamos nosotros de palabras, no son cualquier palabras, ¿ya? Por ejemplo, Jesucristo dijo en San Juan, en el capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, ¿ya? La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces son las palabras de Jesús las que nosotros tenemos que hablar a los hombres. ¿Por qué?
porque ellos también necesitan, mis hermanos, esta vida que el Señor Jesucristo vino a entregar. Y fíjense ustedes que cuando el hombre fue creado en el huerto del Edén, lo que el hombre perdió luego de haber pecado contra Dios fue vida. Eso fue lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. Por lo tanto, el hombre que no conoce al Señor es inferior al hombre que Dios creó en el huerto del Edén, ¿ya? El hombre que Dios creó en el huerto del Edén tenía vida. El hombre sin Cristo no tiene vida, ¿ya? Es inferior. O sea, realmente el verdadero ser humano es aquel a quien Dios puso en el huerto del Edén, ¿ya? Y por lo tanto, lo que el Señor vino a hacer es volver a llevar a nosotros, los hombres, a el diseño original como verdaderos seres humanos. Un verdadero ser humano debe tener vida. Y las palabras del Señor son las que traen vida espiritual en el hombre. También el Señor Jesucristo, en su oración al Padre, Él dijo: Padre, ¿no es cierto?, en su oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, es la palabra del Señor la que nosotros tenemos que llevar. Y eso es evangelismo, ¿ya? Es comunicar estas verdades bíblicas a los hombres, ¿ya? Ahora, también Jesucristo, él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Por lo tanto, cuando nosotros vamos y hacemos evangelismo, tenemos que comunicar las palabras de Jesucristo, pero también tenemos que expresar que Jesús es la vida, es el único camino que lleva al Padre. Antes de continuar más adelante, me gustaría mostrar también algunos datos que traje para que podamos ver un poquito lo que ocurre y algunas cosas interesantes para ver la realidad y la necesidad del Evangelio en nuestros días. Lo primero es decir, mis hermanos, que hay, por ejemplo, hoy día mismo, situaciones que están ocurriendo, ¿ya? Y que están generando harta tensión en nuestro mundo, ¿ya?, actual. Por ejemplo, Hamás, ¿ya?, ha estado atacando a Israel, y es la razón por la cual hoy día, por ejemplo, el primer ministro israelí ha dicho que ellos están hoy día en una guerra contra Hamás, ¿ya? Y eso, por supuesto, es algo que es preocupante, producto que va a generar tensiones a nivel internacional. También, mis hermanos, la guerra de Ucrania, ¿ya?, sigue generando tensiones a nivel internacional, y por supuesto eso va a traer repercusiones en todo el mundo, ¿ya? Hace poquito supimos que en Afganistán hubo un terremoto donde murió mucha gente, y todas esas cosas, mis hermanos, que suceden dan cuenta también de la realidad de nuestro mundo, de la realidad espiritual que existe en nuestro planeta, ¿ya? Y esa realidad espiritual se genera por la condición del hombre, cómo el hombre está sumido en su propia corrupción, ¿ya?, y no puede salir de ahí, ¿ya? Y se generan todas estas situaciones, ¿ya? Estuve mirando unas estadísticas de una organización que se llama Open Doors, y que dice que en el año 2022 al menos 360 millones de cristianos experimentaron altos niveles de persecución y discriminación, ¿ya? Hay persecución en el mundo cristiano, mis hermanos, ¿ya?
hay fuerte lucha de las tinieblas contra el mundo cristiano, ¿ya? Muchas veces nosotros estamos en nuestros países tranquilos, disfrutando de paz tal vez, a lo mejor con otro tipo de problemas, pero fíjense ustedes que hay muchos hermanos nuestros, ¿ya? Hermanos en Cristo, que están padeciendo persecución en otros lugares, ¿ya? Y fíjese el número, y este número de 360 millones es mayor en 20 millones que el año 2021. Es decir, la persecución está cada vez incrementándose. En algún momento va a llegar a sus países, ¿ya? Como también ya se han reportado algunos indicios de persecución, de cancelación, por ejemplo aquí en Estados Unidos. El número de cristianos asesinados por su fe aumentó de 5.898 en el año 2022 frente a los 4.761 en el año 2021. Es decir, la persecución al cristianismo es cada vez más fuerte, ¿ya? Y cada vez más violenta. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted si algún día en su país, en su ciudad, se levantan turbas contra el cristianismo, ¿ya? Y supiesen ellos que usted es cristiano y se agolpan a la puerta de su casa porque quieren su vida? ¿Qué va a hacer usted, mi hermano? ¿Qué haría usted? Muchos hermanos nuestros, como digo, están sufriendo esa persecución. Y mayormente todo esto se da en países como Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen. Estos son países que registraron las tasas más altas de persecución a nivel mundial. También hace ya mucho tiempo atrás que se sabe ya que existe una región que se conoce como una región no alcanzada, donde se habla de una ventana 20-40 entre los paralelos 10 norte y 40 norte en latitud. Y todos los países que están dentro de esa ventana están considerados como países no alcanzados. Hay un proyecto que se denomina Proyecto Joshua, donde se van reportando cosas relacionadas con la evangelización en esas zonas no alcanzadas. Fíjense ustedes que ellos reportan que existen 3.4 billones de un total de 8 billones en el mundo, es decir, el 42,4% de la población vive en esa región, ¿ya? Y ellos pertenecen a alrededor de 7.400 grupos, ¿ya? Y son, como digo, una región no alcanzada. La ventana 1040 es el área rectangular, como digo, del norte de África, Medio Oriente y Asia, ¿ya? Y la ventana 1040 a menudo se llama el cinturón resistente e incluye a la mayoría de los musulmanes, a los hindúes y también a los budistas del mundo. De hecho, lo que está ocurriendo en Israel está dentro de esa ventana 1040, ¿ya? De los pueblos no alcanzados aún por el Evangelio. Eso no significa que no haya actividad misionera en esos lugares, pero es tan difícil penetrar que los resultados no son, digamos, como uno esperaría que fueran, ¿ya? Es muy difícil llegar a aquellos lugares. Y en esa ventana 1040 están países como Mongolia, China, India, Afganistán, Irán, Irak, Arabia Saudita, Egipto, Sudán, Libia, Nigeria, Argelia, etc., ¿ya? Solo un 3% de todos los misioneros en todo el mundo están trabajando entre los países no alcanzados, ¿ya?
Un 2% del total de las donaciones misioneras aquí en Estados Unidos se destinan a la ventana 1040, ¿ya? Entonces, hay harto trabajo que hacer, mis hermanos, mucho trabajo que hacer. Y nosotros deberíamos ser agradecidos que en nuestros países, ya que pertenecen a Occidente, la mayor parte de nuestros países permiten, de alguna manera, que la religión se practique de manera libre, sin persecución. Pero esto se proyecta, mis hermanos, que termine en algún momento. De hecho, las sociedades se están secularizando cada vez más, ¿ya? Y estos privilegios podrían en algún momento terminarse. En México, por ejemplo, es uno de los países donde hay mucha persecución también del cristianismo, ¿ya? Entonces, también es considerado ese país como un país, ¿no es cierto?, donde existe dificultad para predicar el Evangelio. Entonces, nosotros todavía tenemos, mis hermanos, la oportunidad de predicar el Evangelio, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. No lo hacemos en nuestros propios lugares, en nuestros propios países donde estamos, no predicamos la palabra del Señor, ¿ya? Pero también es importante que nosotros entendamos que igual es necesario que hayan misioneros que puedan ingresar a esa ventana 1040. Y a lo mejor usted puede ser uno de ellos, ¿ya? El Señor puede utilizarlo a usted, hermano, ¿ya? Algunos jóvenes sienten el llamado a veces de querer salir y predicar el Evangelio. Bueno, el Señor puede querer utilizarlo a usted, pero usted necesita equiparse para eso. Primero, en oración al Señor, pidiéndole que Él haga su voluntad en su vida, pidiendo que el Espíritu Santo, el Señor, tome dominio completo de su corazón, de su ser, mis hermanos, porque ser misionero no es fácil, ¿ya? Ser evangelista, llevar el Evangelio, no es fácil. Es un trabajo glorioso, pero no es fácil. Y muchas veces uno puede estar en una denominación que posibilita la labor de evangelismo, pero también hay otras denominaciones que lo dificultan, ¿ya? Y por eso que es importante que usted pida la dirección al Señor, ¿ya? Porque el Señor necesita obreros en su viña, ¿ya? Y hay algunos que a lo mejor sienten el llamado de seguir en sus países, pero todos tenemos que hacer la labor de evangelismo, de evangelización, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos discípulos, estamos evangelizando, ¿ya? Y la pregunta es, ¿bajo qué autoridad nosotros hacemos evangelización? Y esto es muy importante y tiene que ver con la referencia que ya leímos, donde el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿ya? Cuando Él murió en la cruz, cuando Él resucitó de entre los muertos, Él venció no solamente la muerte, ¿ya? Él vino a conquistar naciones, mis hermanos, que estaban bajo el dominio de Satanás, el diablo, ¿ya? Y de potestades organizadas en los aires. Y Él vino y venció aquellas potestades, ¿ya? Por eso Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como Él venció, Él ahora nos dice, id, por tanto, o en consecuencia, ¿ya? Id y haced discípulos. Es la labor. Entonces nosotros estamos trabajando bajo esa autoridad y es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que estamos trabajando bajo la autoridad de Cristo, ¿ya? No es bajo la autoridad de una denominación, no es bajo la autoridad de, no sé, que a alguien se le ocurrió, no, es bajo la autoridad de Cristo. Es Él quien tiene que enviarme, ¿ya? No cualquier persona, ¿ya? Es Él, porque cuando Él envía, entonces Él ayuda, porque el trabajo es para Él. Y es importante esto, mis hermanos, porque
cuando nosotros estamos verdaderamente trabajando en la evangelización o en la tarea de hacer discípulos, fíjense lo que dice la palabra del Señor en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, en el versículo 20, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice aquí, al final, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, cuando nosotros estamos haciendo este trabajo, esa labor, es la promesa que Él está con nosotros, ¿ya? Por eso es que si nosotros queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver Dios glorificándose, tenemos que estar haciendo esta labor. ¿Cuál? De hacer discípulos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el mandato que nosotros llevamos? Porque recibimos la autoridad, pero tenemos que ir con un mandato, ¿ya? ¿Cuál es ese mandato que nosotros vamos y llevamos a cada lugar donde nosotros vamos? Eso, mis hermanos, lo explica Pablo, y en Hechos, en el capítulo 17, ahí hay algo bien bonito que dice Pablo cuando está en Atenas, ¿ya? En Hechos capítulo 17, versículo 30. Fíjese lo que dice allí. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandato que nosotros llevamos. Tenemos que ir y predicar el Evangelio e indicar que la orden de parte de Dios es que los hombres se arrepientan. Y muchas veces cuando uno expresa ese mandato, mis hermanos, uno va a tener que sufrir por la causa del Señor. Uno no debiera estar sufriendo por otras cosas que no sean la causa del Señor. Y como digo, hay veces que hay denominaciones que facilitan en sus evangelistas que ellos lleven este mensaje. Pero hay otras denominaciones que hacen que sus evangelistas, que sus misioneros sufran por los obstáculos que ellos imponen, no por la causa de Cristo, ¿ya? Porque el mandato es decirle a todos los hombres que tienen que arrepentirse, ¿ya? Ahora, cuando nosotros, mis hermanos, presentamos a Jesús a los hombres, hay dos afirmaciones que estamos haciendo. Cuando yo le digo que conozcan a Jesús, cuando le decimos te presento a Jesús, cuando Pablo hablaba de presentar al Señor Jesucristo, implícitamente hay dos afirmaciones que se hacen, ¿ya? Una afirmación es exclusiva, ¿ya? El Señor dice, yo soy el camino, en San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que está indicando el Señor es que Él es el único camino, no hay otro, no hay otra manera, ¿ya? Por eso es que es una afirmación exclusiva. Y justamente la tendencia del mundo posmoderno es eliminar ese exclusivismo. Todos quieren ser inclusivos. Y por esa razón es que hoy día prácticamente se dice, mira, todos los caminos llevan a Roma. Es decir, por cualquier camino que tú te vayas, vas a llegar a Dios. Pero Jesucristo dice, yo soy el camino. Y es exclusivo, ¿ya? De hecho, Pedro, predicando el Evangelio en el libro de los Hechos, que es muy lindo justamente para aprender a evangelizar, el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice lo siguiente. Dice, Pedro, predicando, dice, y en ningún otro hay salvación, mis hermanos. En ninguno. Él es el único que provee salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros presentamos a Jesucristo, lamentablemente la afirmación que estamos haciendo es una afirmación de exclusividad, ¿ya? No hay otro camino. Él es el único camino. Y muchas veces, cuando llevamos ese mensaje, dado que somos exclusivos, vamos a recibir, mis hermanos, el desprecio, vamos a recibir, ¿no es cierto?, qué sé yo, el disgusto de mucha gente que incluso en el círculo evangélico hoy día, muchas iglesias, mis hermanos, cristianas, que se dicen cristianas, están adoptando esta idea de todos los caminos te pueden llevar a Dios, ¿ya? O lo que se conoce como ecumenismo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros presentamos a Jesucristo, también hay una afirmación inclusiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque como Él es el único camino, esto implica la necesidad de tener que comunicar a todos los hombres de ese único camino. O sea, tengo que incluir a todos los hombres cuando voy a evangelizar. No puedo dejar un grupo afuera. Tengo que preocuparme que todos los hombres reciban el mensaje del Señor, porque justamente Él es el único camino. Y por eso es que el mandato del Señor es: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todos los individuos, a todos. Pero muchas veces nosotros somos selectivos, no nos gusta predicarle a todos, ¿ya? Pero el Señor nos ordena que debemos predicarle a todos. ¿Por qué? Justamente porque Él, Jesucristo, es el único camino. Y eso implícitamente lleva a una afirmación inclusiva. Es decir, tengo que predicarle a todos, sin excepción. Entonces, la pregunta es: ¿cómo partimos? ¿Cómo comenzamos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Y el Señor Jesucristo nos entrega también algunas, de hecho, algo bien bonito, ¿ya? ¿Cómo lo hacía Él? En Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 19, Él, ¿no es cierto? En el capítulo 11 Él habla de Juan el Bautista, pero al final, en el versículo 19, Él está haciendo una comparación entre lo que dicen de Juan el Bautista y lo que dicen de Él. Y dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O también esto se puede traducir: pero la sabiduría es justificada por sus obras, ¿ya? Es decir, por sus resultados. O sea, el Señor está diciendo que lo que Él está haciendo es aplicar un método sabio. ¿Cuál? Hacerse amigo de los pecadores. Hacerse amigo de la gente necesitada, mi hermano. Esa es la manera como yo comienzo a evangelizar. Debo hacerme amigo de todos, especialmente de aquellos que tienen necesidad espiritual. Siempre buscar la amistad. Por supuesto, a lo mejor no siempre la vamos a lograr, pero nosotros debiéramos ser agentes que siempre busquemos la amistad, así como el Señor Jesucristo era amigo de pecadores. Por supuesto, tenemos que tener cuidado también de no convertirnos a las costumbres de aquellas personas que, ¿no es cierto?, son pecadoras. Ellos tienen que convertirse a nosotros. Y esa es la labor de evangelismo, ¿ya? Pero tenemos que ser amigos de ellos, como el Señor nos dice. Y Él entrega y dice que eso que Él hace es sabiduría. Y esa sabiduría se puede palpar, se puede probar. ¿Cómo? A través de resultados. Es decir, si nosotros hacemos eso, vamos a ver resultados, ¿ya? Vamos a ver resultados. Ahora, ¿cuál es el contenido del mensaje cuando nosotros queremos evangelizar?
Al Señor Jesús, a Dios le plugo salvar a los hombres por la locura de la predicación. Eso es lo que dice Pablo, ¿ya? En su carta a los Corintios, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, tenemos que llevar ideas correctas, ¿ya? De ese mensaje. Por ejemplo, tenemos que llevar una idea correcta de Dios, ¿ya? Cuando vamos a presentar a Dios a alguien, tenemos que llevar la idea correcta de Dios. Pablo dice también lo mismo, que tenemos que tener una idea correcta de Dios. Y por eso que en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 22, dice lo siguiente. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y sigue explicando. Pero él está hablando y diciendo que siempre debemos nosotros tener una mirada equilibrada de Dios. La bondad de Dios y la severidad de Dios, ¿ya? Muchas veces nosotros vamos a la gente y producto de que queremos tal vez empatizar con ellos, le mostramos solo una cara de Dios y le decimos, el Señor lo ama, ¿ya? Y hablarle a una persona que no conoce al Señor del amor de Dios, sin mostrarle la severidad de Dios, es entregarle una imagen incorrecta de Dios, ¿ya? O muchas veces, y yo me he encontrado con esa situación, hay personas que le hablan a aquellos que no conocen al Señor de la severidad de Dios y los dejan allí, sin mostrarle la otra parte que Dios tiene, que es bondad, ¿ya? También estoy mostrando una realidad que no corresponde. Por eso es que nosotros debemos tener una imagen equilibrada, ¿ya? De quién es Dios, y tenemos que esa imagen explicarla a aquellos que nos escuchan, a aquellos que queremos evangelizar, ¿ya? Tenemos que mostrarle la bondad de Dios y también la severidad de Dios, ¿ya? Por eso es que Juan, en una parte, en una de sus cartas, dice, Dios es amor. Pero también el libro a los Hebreos dice, en una parte, que también Dios es fuego consumidor. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor es equilibrada en entregarnos la imagen correcta de Dios. Y esa es la imagen que nosotros debemos entregar en el mensaje. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, nosotros tenemos que partir entregándole como mensaje a aquellas almas que queremos evangelizar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que en este tiempo todos aquellos que no creen están bajo condenación. Esa es la verdad. Hay veces que es triste decirlo, es fuerte decirlo, hay veces que tratamos de suavizar esto, pero esa es la verdad, mi hermano. Y la iglesia está llamada a ser el baluarte de la verdad, ¿ya? Entonces, tenemos que decirles a ellos esta verdad. Todos aquellos que no creen en Dios, que no aceptan el plan redentor del Padre, lamentablemente están condenados, ¿ya? Pero también, mis hermanos, el mensaje estaría incompleto si no le entregamos una idea correcta de quién es el hombre, ¿ya? Y el hombre tiene dignidad, ¿no es cierto? Tiene depravación y tiene también un destino. Son tres cosas que tenemos que mostrarle, ¿ya? Dignidad. El hombre, mis hermanos, no desciende del mono, ¿ya? El hombre no está aquí en la tierra sin un propósito, ¿ya? Porque la sociedad posmoderna nos muestra
que no hay propósito al estar aquí en la tierra. ¿Ya? Llevamos vidas sin propósito, pero hay un propósito. ¿Por qué? Porque el hombre es digno, tiene dignidad. Y de hecho, el Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, ¿ya? Él, mis hermanos, creó al hombre a su imagen y a semejanza de Él. Nosotros llevamos la imagen. Todos aquellos que no conocen al Señor también llevan la imagen, ¿ya? Fueron hechos a la imagen de Dios, ¿ya? Y Dios quiere restaurar esa imagen. Y también tenemos que expresar que dentro de esa dignidad con la cual Dios creó al hombre, lo hizo como un ser distinto, único aquí en la tierra. Por eso que cuando el Señor terminó y culminó, ¿no es cierto?, la creación con ¿no es cierto?, cuando hizo al hombre y a la mujer, Él dice, esto es bueno en gran manera, expresando que se sentía satisfecho después de haber creado la especie humana. Es bueno en gran manera. Y eso muestra que el hombre es distinto como especie. La mujer y el hombre es distinto como especie a todo el resto de las otras criaturas. Y eso es algo que tenemos que también mostrar y dar a entender, dar a conocer. Pero también es importante mostrar que como humanos estamos sumidos en una depravación, ¿ya? Somos personas depravadas, corruptas, ¿ya? Estamos en un estado de rebelión continua contra Dios, mis hermanos. Y nosotros como en forma natural no amamos a Dios. Y es la razón por la cual, mis hermanos, en una parte en el libro de Génesis dice, ¿no es cierto?, que el hombre de continuo está inclinado al mal, ¿ya? Y en otra parte, el mismo Pablo dice, ¿no es cierto?, que por tanto todos pecaron, ¿no es cierto?, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Hay otras versiones que lo indican así como no alcanzamos a la gloria de Dios, quedamos cortos de la gloria de Dios por haber pecado, ¿ya? No llegamos al estándar de Dios, lamentablemente. Y es importante que esto lo hagamos saber a las personas, ¿ya? Y que no hay remedio. No hay remedio para nuestro estado, para nuestra condición. No hay remedio, mi hermano. Remedio que el hombre pudiera crear. No hay cómo zafarse de esta depravación, ¿ya? Y todos los problemas que estamos viviendo y los problemas que se dan en el mundo son producto de esta depravación. Y podemos incluso mostrarle lo que está ocurriendo en el mundo y todas las personas, ¿ya?, a quienes queremos evangelizar. Mis hermanos van a estar de acuerdo con nosotros que se ve, ¿no es cierto?, corrupción en el mundo. Y es bueno cuando queremos expresar esto, mis hermanos, hablar de la depravación del hombre, es bueno siempre, mis hermanos, mostrar los 10 mandamientos y confrontar a las personas con los 10 mandamientos. O también podemos usar lo que nos enseña el Señor en forma tan exquisita en el Sermón del Monte. Cuando nosotros llevamos el Sermón del Monte y confrontamos a alguien con las cosas que el Señor enseña en el Sermón del Monte, inmediatamente, mis hermanos, la gente empieza a reaccionar, ¿ya? Es bonito, mis hermanos, cuando uno hace esta labor. Pero a su vez también es importante decir, ¿ya?, cuando nosotros hablamos de la imagen correcta o de la idea correcta del hombre, decir que el hombre, en la condición en la que se encuentra, tiene un destino, mi hermano. Tiene un destino. Si se persiste en ese camino, en esa condición en la cual estamos, entonces el destino es la muerte.
es la muerte. ¿Ya? Y eso es lo que dice el Señor en el versículo 26 del pasaje que recién leímos, ¿no es cierto? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y de hecho, en San Juan, en el capítulo 3, versículo 18, es mucho más directo este versículo. Dice, el que en él cree no es condenado. Cuando dice él, en Jesucristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el estado del hombre. Esa es la idea correcta del hombre sin Dios, ¿ya? Pero también tenemos que entregarle una idea correcta del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es justamente el Hijo de Dios. Él es Dios, Dios mismo, ¿ya? Que vino a la tierra a salvar lo que se había perdido, a devolver lo que perdimos en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que perdimos en el huerto del Edén? La vida. Eso fue lo que perdimos en el huerto del Edén. Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino a traer vida. Por eso que Él dice, mis palabras son espíritu y son vida, ¿ya? Son vida. Él es Dios que se encarnó, que tomó cuerpo humano como el nuestro para venir a salvarnos, ¿ya? Para venir a padecer por nuestros pecados, para Él pagar el precio, ¿ya? Y a arrebatar esta humanidad del dominio de Satanás, ¿ya? Especialmente aquellos que creen en Él, ¿ya? Son liberados de las manos de Satanás. Y entonces, aquí se ve la bondad de Dios. La severidad de Dios es que aquel que no cree está condenado. Pero la bondad de Dios es que Él, siendo nosotros pecadores, nos amó. Y Él nos amó primero. Y Él dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, mis hermanos, ¿ya? Entonces, el Señor nos ayude y podamos nosotros entregar la idea correcta de Jesús. Y por supuesto también tenemos que entregar una idea correcta de la salvación. La salvación, mis hermanos, es gratuita, ¿ya? Es gratuita. Jesús dice, arrepentíos y creed. Eso es lo que Él dice cuando comienza a predicar el Evangelio. Arrepentíos y creed. Y fíjense que en Hechos, en el capítulo 2, versículo 37 y 39, dice lo siguiente. Dice, al oír esto, cuando Pedro estaba hablando, ¿no es cierto?, predicando, tomado por el poder del Señor, después de haber recibido el derramamiento del Espíritu Santo, dice que empieza a predicar y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje de salvación. Es lo que nosotros tenemos que mostrar, la salvación, ¿ya? El Señor quiere que el hombre sea salvo. Y todo esto, mi hermano, es por amor, es por la obra de Cristo, ¿ya? No es por nuestros méritos, es por la obra de Cristo solamente. Y Pablo
lo dice de una manera tan linda en Romanos capítulo 10. Dice lo siguiente. En el versículo 8 podemos leer, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que predicaba Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya? Esa es la predicación que Pablo hacía. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Ya? Enseñar esto a los hombres. Que tienen que arrepentirse, que tienen que creer en el Señor, aceptarlo como su Salvador personal, mis hermanos. ¿Ya? Y confesarlo con su boca. Él es mi Señor. Y en mi corazón creer que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y ese mismo poder que Él usó para resucitar a Jesucristo es el poder que Él está usando para hacer esa obra en nuestras vidas, en su vida y en mi vida. Entonces, estas son las cosas, este es el contenido del mensaje que nosotros tenemos que enseñar cuando evangelizamos. ¿Ya? Otra cosa que también es importante, mis hermanos, es que tenemos que desacoplar nuestras tradiciones culturales al mensaje de Cristo. ¿Ya? Porque lamentablemente nosotros llevamos una carga cultural cuando vamos a cualquier parte. ¿Ya? Cuando uno aprende otro idioma, uno se da cuenta, mis hermanos, que la mente está acoplada al idioma original, ¿ya? A la primera lengua que uno tiene. ¿Ya? Pero cuando uno empieza a aprender un segundo idioma, se da cuenta cómo la mente tiene que desacoplarse, ¿ya? Para poder aprender un segundo idioma. Y hay veces que uno piensa en la mente y uno no sabe en qué idioma está pensando. ¿Ya? Pero cuando uno sabe solamente un idioma, uno lo que piensa, lo piensa en ese idioma. Pero cuando uno aprende otros idiomas, la mente piensa sin un lenguaje asociado. ¿Ya? Y muchas veces, por ejemplo, en el caso mío, yo me he encontrado pensando, ¿ya? En inglés. Y muchas veces digo eso en español y me doy cuenta que no, que debí haberlo dicho en inglés. Entonces, hay un desacoplamiento entre lo que es la mente y los idiomas, la lengua que uno habla. Y lo mismo tiene que ocurrir con la cultura. ¿Ya? Muchas veces nosotros nos criamos en una iglesia, en un país, y vamos a otro país y creemos que el mensaje de Cristo, ¿ya? está asociado a la cultura que nosotros siempre hemos practicado en un país. Y no es así, mis hermanos. Hay que desacoplar aquello. ¿Ya? Porque fíjense ustedes que cuando uno habla del Evangelio, mucha gente le va a aceptar a usted el mensaje del Evangelio. Pero cuando usted empieza a acoplar a ese mensaje la cultura, ya sea de su iglesia, de su denominación, de las normas que usted lleva, que muchas veces creemos que son parte del mensaje, mucha gente rechaza aquello. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque lo más importante es el mensaje de Cristo. Si nosotros somos agentes del mensaje de Cristo, ¿ya? Hay, por ejemplo, denominaciones que van a otros países creyendo que van a evangelizar, pero van a hacer otra cosa distinta. ¿Ya? Creen que la manera como se practica en su país el hacer iglesia tiene que ser exactamente lo mismo como se practica o como se debe practicar en otro país. Y muchas veces la manera como se practica la iglesia en un país es determinado por las normas, leyes, costumbres, ¿ya? Que no necesariamente, mis hermanos,
eh, son, digamos, replicables en otro país. Y por eso que una iglesia, cuando manda misioneros, tiene que saber, mis hermanos, y entender que se deben desacoplar estas dos cosas. Uno es el mensaje de Cristo, otro es la cultura que yo llevo, producto donde yo me crié o donde nos criamos. Eso es importante. Y hay denominaciones, mis hermanos, que esto lo saben y tienen programas donde realmente esto se hace. Se enseña al misionero a desacoplar su cultura de, ¿no es cierto?, el mensaje de Cristo. Porque nosotros tenemos que llevar, si hay una cultura que yo debo llevar a otro país, es la cultura de Cristo, no mi cultura, la cultura de Cristo. ¿Ya? Y en esto recuerdo una experiencia cuando me correspondió ir justamente acompañado con un hermano de acá de la iglesia a la cual yo pertenecía. Y tuvimos la oportunidad de ir a México, ¿ya? Y estábamos allí abriendo obra por misericordia del Señor. Y un día llegamos al hogar donde siempre nos hospedábamos, y los hermanos muy cariñosos nos recibieron, nos hospedaron. Y un día bien tempranito se reúnen ellos y mientras estábamos tomando el desayuno, nos hacen una pregunta, ¿ya? Esto fue por ahí por los primeros días de enero, no recuerdo bien el año, y ellos nos preguntan y nos dicen, miren, pastor y hermano, queremos hacer una consulta. Nosotros por tradición tenemos, en estas fechas se celebra un asunto que se llama la rosca, ¿ya? Que para mí era desconocido, yo no tenía idea sobre eso, mi hermano tampoco sabía. Entonces ellos nos dijeron, no sabemos si esto lo podemos celebrar, continuar celebrándolo o no, porque ahora somos cristianos. Entonces es como un pan dulce que se hace con cositas que se le meten dentro y se van sacando, digamos, con unas cintitas, ¿ya? que se le van poniendo. Y bueno, yo no tenía idea, no sabía nada, entonces y había un poquito de disensión entre ellos. O sea, algunos decían, no debemos seguir. Y otros decían, no, pero si esto no tiene nada de malo. Entonces nos preguntaron a nosotros. O sea, si nosotros hubiéramos actuado en base a nuestra cultura, esto lo desconocemos, no lo hagan. ¿Ya? Eso es imponer o llevar la cultura nuestra a ese lugar. Pero nosotros lo que tenemos que llevar son principios bíblicos. Tenemos que llevar la cultura de Cristo, que está basada en principios bíblicos. Entonces empezamos a preguntarle, pero ¿ustedes están adorando a alguien con esto? ¿Algún ídolo, alguna imagen? Y la verdad es que ellos tampoco tenían mucha claridad, ¿ya? Respecto del origen de esa celebración, de eso que se hacía. No tenían mucha idea de eso. Entonces yo les dije, miren, a mí no me parece malo esto, pero dejémoslo stand-by, ¿ya? Y en los días que estemos acá vamos a averiguar de qué se trata esto. Y en base a eso vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Ya me dijeron. Y bueno, como llegábamos ahí en la noche, en el día íbamos a predicar. Así que salimos a predicar en el día y uno de esos días, bastante cansados, nos sentamos en la plaza de la ciudad, después de haber caminado mucho predicando la palabra del Señor. Y justo había un diario del día y cada uno tomó el diario, mi hermano y yo, y empezamos a hojearlo mientras descansábamos. Y en el diario había un escrito que relataba la historia de esa celebración y cómo había nacido esta idea de la rosca, ¿ya? Y esto lo escribía un sacerdote católico. Y el mismo sacerdote, en ese escrito, indicaba
el origen pagano e idólatra de esa celebración. Entonces cuando leímos aquello, dijimos, aquí está la respuesta. No, aquí hay idolatría, por lo tanto, tenemos que decirle a los hermanos que no pueden continuar con esta celebración. ¿Ya? Y eso fue lo que hicimos. Llegamos a la casa con el diario, miren, aquí está la respuesta, así que hermanos, esto párenlo, no pueden continuar porque ustedes pertenecen a Cristo. ¿Se da cuenta? Eso es llevar la cultura de Cristo, porque nosotros eso es lo que tenemos que predicar, la cultura de Cristo, tenemos que evangelizar. No tenemos que llevar la cultura de un país. Por ejemplo, yo soy chileno, no puedo ir a otro país a chilenizar una nación. Tengo que ir a evangelizar una nación. Y lamentablemente hay denominaciones que van a hacer eso a otros países, ¿ya? No van a evangelizar, sino que van a imponer la cultura del país, las normas. Así lo hacemos nosotros, así tiene que hacerse allá. Pero muchas veces nos separan, ¿no es cierto?, si lo que están llevando es el mensaje de Cristo o es justamente parte de la cultura, tradiciones culturales, incluso tradiciones relacionadas con las mismas normas legales, donde se hace iglesia en el determinado país. Y eso es un error, mis hermanos. Tenemos que aprender a desacoplar aquellas cosas. Todos, mis hermanos, somos llamados a evangelizar, a hacer esta labor. Hay algunos que dicen, no, yo prefiero servir. Llámenme a mí a martillar, llámenme a mí a clavar un clavo, pero, o no sé, ayudar a la gente, pero hablar de la palabra del Señor, no, eso yo no soy para eso. Hermanos, todos debemos evangelizar. Todos debemos servir y salvar, ¿ya? El Señor vino en su primer cuerpo a sanar, ¿no es cierto? A servir y a salvar. Y es lo mismo que tiene que hacer ahora. Y usted y yo somos parte de ese cuerpo, mi hermano. Por lo tanto, tenemos que estar involucrados tanto en el servicio como también en el trabajo de salvación que Él está haciendo a través de su Santo Espíritu, utilizándolo a usted como parte, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que hacer esta labor, ¿ya? Y tenemos, mis hermanos, que aprender. Las iglesias debieran enseñar cómo evangelizar, ¿ya? Y hay muchas maneras como se puede evangelizar, muchas formas. ¿Y cuál debe ser la motivación? El amor a las almas, mi hermano. Simplemente el amor a las almas, ¿ya? ¿Por qué el amor a las almas? Porque yo pertenezco a el reino de Dios. Soy un agente del reino de Dios. Usted es un agente del reino de Dios. Y el reino de Dios ama a las almas, ¿ya? Y Él desea y lo ha traído, lo ha recogido a usted para que usted también haga discípulos, mis hermanos. Ese es el mandato, esa es la labor. Y por eso que Él dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la motivación, el amor a las almas. Mis hermanos, el Señor a nosotros nos salvó, nos redimió, nos rescató de una mala manera de vivir. ¿Cómo no vamos a querer aquello, mis hermanos, para nuestros semejantes? Eso es verdadero amor, mis hermanos, ¿ya? Tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Y por eso tenemos que llevarle el Evangelio. Porque de lo contrario, no estamos preocupándonos de la verdadera necesidad que tienen nuestros prójimos, que es una necesidad espiritual. Entonces la pregunta es, mi hermano, ¿qué está haciendo usted? ¿Ya? ¿Qué está haciendo usted en la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia por su prójimo? ¿Ya? Que el Señor nos ayude, Él nos bendiga y que Él nos ayude, ¿no es cierto?, para poder hacer esta labor, este trabajo de relacionarnos con la sociedad a través del evangelismo.
muy importante, es crítico, especialmente hoy día, ¿ya? Donde vemos un mundo totalmente convulsionado. Es crítico que nosotros, mis hermanos, alcancemos a aquellas personas que no conocen aún a nuestro Dios. El Señor les bendiga y también nos guarde a cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma. Gracias te da mi corazón, Señor, por esta palabra maravillosa que tú nos das. Yo te pido, Padre amado, que tú a través de esta palabra nos bendigas, a través de esta palabra nos guardes, a través de esta palabra nos des ese impulso necesario, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Tú nos has llamado para hacer un trabajo tan maravilloso, un trabajo que cuando, Dios mío, hay un alma que se convierte a ti, Señor, trae tanto gozo. Es un gozo, Señor amado, incomparable. Dios mío, cuando una persona a quien se le ha predicado el Evangelio llega a ti, Señor, a tus plantas y te recibe como como Salvador personal, recibe como Salvador personal a tu Hijo amado Jesucristo. Qué maravilloso es aquello, Señor. Dios mío, yo te ruego por mis hermanos que escuchan, para que ellos sientan ese interés, Dios mío, de emprender, Señor amado, esta labor de evangelizar a otros. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo, mi Señor, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias al Señor, la semana pasada tuvimos la oportunidad y el privilegio de tener una semanita de consagración donde estuvimos meditando, orando, estuvimos también ayunando con la ayuda del Señor, muy preciosa. Y ayer sábado terminamos con una consagración que estuvo, pero muy, muy linda, muy preciosa, donde pudimos escuchar la palabra del Señor, pudimos orar, pudimos escuchar expresiones de gratitud de algunos hermanos, y de verdad que fue como siempre lo han sido, porque esto no es la única vez que lo hacemos. Llevamos mucho tiempo haciendo estas semanas de consagración, con día de consagración, todos los meses, mis hermanos, y hemos retomado esta actividad y, como siempre digo, es reconfortante escuchar la alabanza de los hermanos, los testimonios y la gratitud de ellos. Así que estuvo muy preciosa la reunión de consagración el día de ayer. Bueno, el día viernes vamos a tener nuestro taller de lectura bíblica de 6:30 a 8:30, hora de Illinois, y para aquellos hermanos que gustan acompañarnos desde Chile y también de Argentina. En el caso de Chile tenemos 2 horas de diferencia, sería a las 8:30 y 10:30 de la noche. En Argentina me parece que es la misma hora, ¿ya? También el día domingo próximo vamos a tener nuestra reunión de meditación. Vamos a terminar hoy día con esta serie, ¿ya? Y la próxima reunión vamos a tener un mensaje libre, simplemente un sermón. Así que vamos a tener esa reunión a las 7 de la tarde, hora de Illinois, y también no vamos a tener reunión webinar de juventud el próximo domingo, dado que vamos, mi esposa y yo, a estar fuera de la ciudad. Con la ayuda del Señor vamos a estar visitando un hogar de unos hermanos, y está lejos de este lugar, está a 10 horas manejando de distancia. Así que les pido a ustedes sus oraciones para que el Señor nos ayude, nos cuide, nos bendiga, y también acuérdense de mí para que el Señor también me ayude en la administración de mi tiempo, ya para
poder, digamos, hacer todas las labores que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Así que gracias al Señor, esos son los avisos, y de inmediato vamos a pedir a Dios su bendición por todos aquellos que están escuchando este servicio, para que el Señor les bendiga grandemente en sus vidas. Padre bendito, Padre Santo Celestial, te agradecemos, Señor amado, inmensamente esta palabra que tú nos has dado en esta noche, y también yo quisiera, Dios mío, pedirte una bendición especial por todos mis hermanos que han escuchado esta palabra. Yo te ruego, Señor amado, que tú les bendigas. Tu Santo Espíritu no tiene, Señor, una localidad, un lugar. Él está en todas partes, y donde quiera que se encuentre alguno de mis hermanos que está mirando este servicio, Dios mío, que tu Santo Espíritu vaya a aquel lugar y pueda tocarle, Señor, el corazón y llenarlo de gozo, de alegría, de fuerza, de fortaleza espiritual, y que pueda recibir aliento en este momento, como así también si hay algún hermano enfermo, Señor, tu Santo Espíritu ponga, Dios mío, ese remedio necesario, pueda sacar cualquier tipo de enfermedad que lleve a nuestro hermano. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo, mi Señor. Te rogamos esta bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.